para cualquier opositor que esté pensando en presentarse a algo que tenga que ver con la rama de administración pública. Y no es que antes de la Ley 40 no existiese una ley, una norma que regulase todo esto. Sí que existía una antecesora, pero con la Ley 40, al igual que pasó con la Ley 39 para las relaciones administrado, interesado y administración pública, se produjo un cambio respecto a cómo nos íbamos a relacionar. Ya no solo la Ley 39 nos hablaba de cómo nos íbamos a relacionar interesado y administración pública de manera electrónica, con esa desaparición del papel, con ese intento de que ya no tengamos que ir de forma presencial a la administración pública, sino que se pueda hacer cualquier gestión o trámite vía telemática. Pues la Ley 40 lo que pretendió fue lo mismo, pero en esas relaciones entre administraciones públicas, en ese funcionamiento interno incluso de la administración pública. Intentó una modificación, una actualización en la que ya no hiciese falta pues el papel de forma física, ni tampoco tener que ir a trabajar de forma presencial, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en estos artículos, en los que, como bien digo, vamos a hablar del funcionamiento de los órganos colegiados de la administración pública, y en los que me voy a fijar más, en los que voy a hacer más hincapié en esos cambios introducidos por la Ley 40 respecto a la manera de funcionar los mismos. Bueno, dicho esto, el primer artículo al que quiero hacer referencia es el artículo 15, en el que se nos indica que efectivamente la Administración va a tener órganos colegiados. Un órgano colegiado, al fin y al cabo, es un órgano que está formado por más de 3 miembros. Y respecto a ese artículo no se introdujeron grandes novedades. Sí que es verdad que lo más llamativo es que en el momento en el que la Administración considera que tiene que crear un órgano administrativo nuevo, se le establece una obligación de publicar no solamente la norma en la que establece la creación de ese nuevo órgano, sino también las normas por las que se va a regir el funcionamiento del órgano en el boletín oficial correspondiente de la Administración que vaya a crear el órgano. Todos los órganos que se vayan a crear por la Administración hay que publicar, oye, hemos creado este órgano y este órgano se va a ocupar de esto. No, marca esta obligación solamente para esos órganos que se vayan a crear, que vayan a tener funciones, que vayan a realizar competencias, que vayan a afectar a los interesados, que vayan a producir efectos en los interesados. Por lo tanto, en el artículo 15 podemos ver cómo la Ley 40 nos indica que hay una obligación de publicación de todos esos nuevos órganos que se vayan a crear, no solamente de la norma de creación, sino también de su norma de funcionamiento en boletín oficial, como bien os digo, siempre que la función de ese órgano, que las competencias de ese órgano vayan a tener efectos jurídicos en ciudadanos, ¿no? Bueno, en el artículo 16 se nos habla de la figura del secretario en un órgano colegiado. El secretario es un órgano esencial en cualquier órgano colegiado. Si bien es verdad que en la ley anterior ya se nos hablaba del secretario, y los primeros apartados del artículo 16 de la Ley 40 son exactamente igual que los de la ley anterior. Nos explica, bueno, que efectivamente puede existir un secretario y que el secretario puede ser uno de los miembros del órgano, una parte interna del órgano, o puede ser alguien externo, alguien que no pertenezca al órgano administrativo, pero que sí que forme parte de la administración a la que pertenece ese órgano. Por lo tanto, secretario, órgano interno o órgano externo, pero perteneciente a la misma administración. Eso no cambia, eso no varía, pero sí que intenta darle importancia, darle relevancia a la figura del secretario esta ley 40, que ya no tan nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué novedades introduce? Pues define, identifica las funciones que va a tener el secretario. Hasta el 2015 no se definían en la ley qué funciones eran las propias del secretario. Velar por la legalidad, certificar las actuaciones del órgano, respetar y garantizar que los demás respeten todos los procedimientos a la hora de adoptar acuerdos. Pues todo esto son funciones que debe realizar el secretario y que, por lo tanto, lo que intenta hacer la Ley 40 respecto a introducir aquí de forma expresa
¿Qué funciones, qué competencias va a tener el secretario? Es darle importancia a la figura del secretario. Bueno, pues aquí nos cuenta de qué se va a ocupar el secretario, esto es importante, y luego hay otra cosa que nos añade un apartado tercero, el artículo 16, en el que se nos habla de la suplencia. ¿Qué pasa si el secretario se pone malo o tiene que irse o se va de vacaciones? Vamos, que tiene que tener un suplente porque siempre tiene que existir un secretario para el órgano colegiado. Un suplente, nos habla de un suplente, no de un sustituto. Cuidado aquí, cuidado en los test de los exámenes, porque un suplente es algo temporal, un sustituto es algo ya permanente. Bueno, pues ¿quién me va a suplir a mí si me voy de vacaciones? Alguien tendrá que hacer mi trabajo. Y aquí la Ley 40 dice que el suplente podría ser otra persona de esa misma administración. Me da igual que funcionario, me da igual que empleado público, me da igual que experto jurista, otra persona de esa misma administración o que le puede suplir un miembro del órgano. Si le suple un miembro del órgano que dice, hola, vete y ahora yo, mientras está de vacaciones, voy a hacer también de secretario. Eso no quiere decir que porque yo ahora de repente durante un mes vaya a hacer también de secretaria, se me vaya a perder ninguno de los derechos que tenía como miembro del órgano. Yo sigo teniendo derecho a votar, aunque el secretario que está de vacaciones no tenía derecho a votar porque no era miembro del órgano. Por lo tanto, se respetan los derechos del suplente, si forma parte del órgano. Bien. Luego tendríamos el artículo 17, que es el artículo más extenso de todos estos artículos a los que estoy haciendo referencia hoy, y en el que se nos explica un poco ya cómo va a ser el funcionamiento del órgano en sí, pues cómo se van a reunir, qué requisitos tienen que cumplirse para que una reunión sea celebrada a distancia. Es aquí verdaderamente donde se introducen las mayores modificaciones a tener en cuenta cara a un test de examen. Bien, lo primero vamos a decir qué cosas no variaron y permanecieron exactamente iguales. Lo primero de todo es que para que un órgano se pueda sentar a debatir y a adoptar un acuerdo, a tomar una decisión, tiene que haber un quórum mínimo. No podemos venir solamente 2 y que seamos 20, porque entonces ¿qué poder de decisión tenemos nosotros? Y nos dice la Ley 40 que tienen que ir el presidente, el secretario, si no están ellos, pues los que lo vayan a suplir, porque estén de vacaciones los dos, y al menos la mitad de los miembros. Mitad de miembros más presi más secretario. Esos tendrían que estar mínimo para poder celebrar la sesión. Bien, sí que es verdad que se les da a los órganos colegiados la posibilidad de, dentro de sus normas de funcionamiento, establecer su propio régimen de convocatorias. Pero bueno, eso ya os digo que es así de toda la vida, ¿no? Y luego, respecto al tema de las deliberaciones, se nos marca una prohibición de poder tratar ningún asunto en la sesión que no esté marcado en el orden del día. Lógicamente, yo cuando vengo a una sesión, cuando vengo a una reunión, ¿verdad?, me lo tengo que traer todo preparado, de qué vamos a hablar en la reunión, qué decisiones se van a intentar votar, ya me leí de todos los documentos. No procedería que nos pusiésemos a hablar de algo que yo no estoy informada para poder votarlo. Por lo tanto, y que otros no han venido a la reunión y no sabían que se iba a tratar eso en la reunión y ahora lo estamos tratando sin ellos. No, prohibición de no poder establecer ninguna deliberación de ningún asunto que no esté marcado en el orden del día. La excepción, bueno, pues si estamos todos aquí y todos estamos de acuerdo, quiere decir esto, que si estamos todos aquí y votamos por una mayoría simple, la mitad más uno de los que estamos aquí, en este caso la mitad más uno del órgano, porque tenemos que estar todos aquí, y se convertiría en mayoría absoluta, que hay una urgencia y que tenemos que tratar ese tema ya, aunque no lo tengamos mirado, pues lo tratamos. Por lo tanto, no tratamos cosas que no están en el orden del día, salvo que estemos todos y todos vayamos a votar y en una mayoría absoluta, porque estamos todos, decidamos que hay una urgencia y se tenga que tratar ese tema. Bueno, a la hora de tomar decisiones, para saber si hay acuerdo o no hay acuerdo, se requerirá de manera general una mayoría absoluta.
Así se adoptan los acuerdos por mayoría absoluta, una mayoría absoluta, dije, una mayoría simple. Bien, sí que es verdad que esa sería la mayoría para las decisiones de manera general, ¿no? Pero sí que es verdad que luego ciertas decisiones, porque venga establecido en una norma, porque venga establecido en una ley, se necesitará una mayoría especial, una mayoría reforzada, una mayoría más amplia, pero para la mayoría de las cosas con una mayoría simple estaría bien y ya estaría tomada la decisión. Sí que es verdad que se marca también desde el día anterior, ya os cuento, esa posibilidad de que si yo en la votación estoy en contra o me quiero abstener, no tenga que comerme luego las consecuencias de lo que votaron los demás. En este sentido, nos dice la Ley 40 que hay una exención de la responsabilidad para quienes votan en contra o se abstengan. Por lo tanto, bueno, esto es a tener en cuenta y bastante importante, ¿no? Bueno, pues todo eso ya os digo que no es ninguna novedad, ya lo teníamos antes y se sigue manteniendo ahora. Vamos a las novedades más destacables de este funcionamiento de sesiones, convocatorias. Pues lo más importante del artículo es que a partir de la Ley 40 se generaliza que se hagan las convocatorias de las sesiones, la propia celebración de la sesión y el acta de forma electrónica, a través de medios electrónicos. Y por lo tanto, el propio artículo, que lo he puesto aquí literal, nos dice que será válido y como medio electrónico, no solamente el medio electrónico, sino el telefónico y el audiovisual. En este sentido, decir una cosa, vale, muy bien, que vale que yo celebre la reunión por medio telefónico o que yo la celebre a través de medio audiovisual, vale, pero para eso nos dice la Ley 40 que tenemos que cumplir una serie de garantías. ¿Qué garantías son esas? Bueno, pues que esté todo el mundo completamente seguro que la que está aquí sentada ahora mismo, hablando con vosotros a través de medios electrónicos, es Sonia, ¿vale? Soy yo que formo parte del órgano, soy miembro del órgano, no está aquí puesta otra persona haciéndose pasar por mí. Que quede eso claro. Lo segundo que tiene que quedar claro es que Sonia está diciendo lo que se le está entendiendo. Quiere decir esto, que las manifestaciones que yo quiero expresar en una sesión tienen que quedar claras, esté a distancia o esté de forma presencial. Y además, que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo ahora, ¿vale? Es importante que se pueda garantizar que estoy en tiempo real. Todo esto hay que verificarlo y, bueno, simplemente llama la atención luego como en el propio artículo se nos dice que serviría celebrar una sesión a través de correo electrónico. El correo electrónico al final no cubre todas estas garantías, pero bueno, no voy a entrar en debate. Eso sería súper importante. Bueno, otra de las cosas que tenemos que destacar de este artículo como novedosas es que se nos dice que se podría celebrar una sesión sin necesidad de convocatoria. ¿Cuándo se puede celebrar una sesión sin necesidad de que el presidente la haya convocado previamente? Si están secretario y todos los miembros reunidos, pero me da igual que estén reunidos de manera presencial o estén reunidos a distancia. Ahí, si todos están reunidos y deciden de común acuerdo, oye, venga, vamos a celebrar una sesión, se celebra una sesión. No confundir esto que os estoy contando de decidir, venga, vamos a celebrar una sesión, a tomar acuerdos cuando no están establecidos en el orden del día, ¿vale? Que son dos cosas un poco diferentes. ¿Qué más cosas? Bueno, otra de las novedades respecto al tema de medios electrónicos es que no solamente la sesión se va a poder celebrar a distancia, sino que también la propia convocatoria, de manera general, salvo la excepción de que no sea posible, que resulte imposible, se va a remitir a través de medios electrónicos. Bueno, vale. Respecto a ¿dónde tiene que figurar en el acta que se celebra la sesión si cada uno estamos en un sitio? ¿Dónde ponemos que se han tomado las decisiones? Se nos dice que si se reúnen esos miembros del órgano a distancia, se considerará, tomadas las decisiones, a la hora de redactar el acta, la sede del órgano,
y en ausencia de sede del órgano, donde tenga el órgano que es el presidente, la administración, vamos, por lo tanto, estamos todos ahí por ahí desperdigados. ¿Dónde ponemos que se tomaron las decisiones? En la sede de nuestro órgano. Ausencia de sede de órgano, sede del presidente del órgano. Bien. Y no solamente las convocatorias se van a poder remitir de forma electrónica, no solamente la sesión se va a poder celebrar de forma electrónica, sino que las certificaciones de los acuerdos también van a poder ser expedidas a través de medios electrónicos. Bueno, en el artículo 18 tenemos el acta. En toda sesión se levanta un acta. Es el secretario el que se ocupa, el que se encarga del acta. Bueno, como cuando tú vas a una reunión de vecinos y se hace un acta, ¿no? Pues lo mismo. Sí que el acta tiene que tener un contenido mínimo, el secretario tiene que tener ahí pues qué puntos del día se trataron, qué acuerdos se consiguieron, etcétera, etcétera. Un contenido mínimo que no voy a entrar en él, ya estaba en la legislación anterior y bueno, se mantiene. Novedades, que son las que me importan a mí. Las novedades es que el acta, ya no nos tenemos que imaginar al secretario ahí teclando todo lo que dice todo el mundo, sino que hay la posibilidad, y es lo que se hace, de grabar la sesión. Bien, si se graba la sesión, esa grabación se va a adjuntar, se va a acompañar al acta. Y entonces, si acompañamos la grabación al acta, el contenido del acta no tiene por qué ser tan extenso, porque ya va a ir acompañado de una grabación. Y por lo tanto, si se acompaña la grabación, en el acta no hará falta que figuren los puntos principales de las deliberaciones, porque ya los vemos en la grabación. Sí que es verdad que no lo puse en el PowerPoint, que además los documentos electrónicos, los que estén en formato electrónico, también se acompañarán al acta. Bien. Respecto a una de las cosas que nos suelen preguntar bastante los exámenes, también es una de las novedades de la Ley 40. ¿En qué momento se considera aprobada el acta de la sesión? Pues el acta de la sesión se puede aprobar o en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, el secretario va a remitir el acta a todos los miembros del órgano. Y los miembros de manera electrónica, y los miembros del órgano van a verificar que está bien. Si ninguno pone ningún reparo, ningún pero, ninguna queja, pues se da pues aprobada ese acta en esa sesión. Si es que alguno pone un reparo, pues hay que debatir ese reparo. Entonces, no se puede dar por aprobada el acta hasta que no se celebre otra sesión y en la otra sesión se debatan esos reparos respecto a ese acta. Y entonces será en la inmediatamente siguiente cuando se apruebe el acta. Sí que, lógicamente, si se van a grabar las sesiones, si se van a utilizar documentos electrónicos, la Ley 40 dice que tienen que tener un mínimo de garantía esos documentos, esas grabaciones. Se exige su conservación. Una conservación que, en todo caso, nos garantice la integridad y la autenticidad de los ficheros electrónicos en los que van a estar estas grabaciones. Bueno. Y luego, la Ley 40 hace una cosa muy curiosa, es que nos hace una diferenciación de lo que serían los órganos colegiados de la Administración General del Estado. Y nos habla del presidente, cosa que en los órganos en general no nos hablaba de la figura del presidente. Bueno, del presidente no nos dice gran cosa, simplemente nos dice un poco las funciones que tiene, con quién le tiene que sustituir en caso de que exista, bueno, pues se necesite una suplencia, aunque utiliza la palabra sustitución. Bueno, sí que lo único a resaltar es eso, ¿no? Ese cambio en el que a partir de la Ley 40 el presidente de un órgano colegiado solamente aparece regulado en la parte de Administración General del Estado y ya nada más, ¿no? Luego también se nos mencionan el resto de miembros. ¿Qué funciones tienen el resto de miembros? Bueno, pues tienen que ir a la sesión, tienen que debatir, tienen que votar, todas esas funciones tienen. Las más importantes, las más destacables, que lógicamente para ir a la sesión tenían que recibir una convocatoria. Pues en la Ley 40 se nos dice que la convocatoria la tienen que recibir como mínimo para que se lo puedan preparar todo bien en un plazo de 48 horas. Antes, en la legislación anterior, decía 2 días.
en un plazo mínimo de 2 días. Ahora nos habla de 48 horas. Y luego también otra de las novedades importantes y que hay que recalcar es que los miembros del órgano, a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera, se pueden abstener, como os dije antes, ¿no? Os había dicho que, bueno, que así yo no tenía responsabilidad, si no votaba, pues yo no me vinculaba a la decisión que habían tomado los demás. Pero la Ley 40 marca una obligación a determinados miembros del órgano y nos dice que aquellos que tengan la condición de miembro nato, esos no pueden abstenerse, esos tienen que votar sí o sí, esos se tienen que mojar. Y en todo caso, nos dice la Ley 40, ningún miembro puede realizar su trabajo cuando concurra un conflicto de intereses. Claro, porque si no, las decisiones que vas a tomar cuando tienes un conflicto de intereses van a ser siempre a favor tuyo y por lo tanto, en ese caso, tú no, te quedas fuera cuando existe el conflicto de intereses. El órgano de la Administración General del Estado también va a tener un secretario. Se nos habla aquí nuevamente de la figura del secretario. Bueno, en la parte de órgano colegiado de la Administración General se nos regula un poco el régimen de designación del secretario, se nos habla del cese y sustitución del secretario, pero una de las novedades que se nos indican respecto a esta figura es que, si bien en la anterior ley se nos decía que si el secretario era funcionario, tenía voz en las sesiones, pero no tenía voto. Lógicamente, nadie te prohíbe hablar en una sesión, pero no tienes derecho a tomar decisiones. Bien, ahora en esta Ley 40 no se nos dice si eres funcionario, si eres jurista o si eres personal laboral. Lo que se nos dice es secretario. Si tú eres secretario, pero además miembro del órgano, puedes votar, tienes voz y voto, puedes votar y hacerte oír. Pero si tú solamente no, que es muy importante el secretario, si tú eres secretario externo, no formas parte del miembro, no formas parte del órgano, pues en ese caso no tienes derecho a voto. Y nos lo dice la Ley 40. Bueno, respecto a la creación, modificación y supresión de los órganos de la Administración General del Estado, una de las novedades, si queréis, es la exigencia de publicación en el BOE de lo que sería la norma de creación de estos órganos colegiados. Pero se nos detalla en el artículo 22 que la publicación en el BOE de la creación de estos órganos colegiados va a ser cuando los órganos se ocupen de determinadas competencias, las decisorias, competencias que tengan que ver con realizar un informe, que sin ese informe, un informe preceptivo, otro órgano no pudiese trabajar, porque ese informe es preceptivo, como bien he dicho, y las de control, seguimiento de actuaciones de otros órganos. Bien, si yo creo un órgano que se vaya a ocupar de una de estas tres cosas, tengo la obligación, bueno, ni que yo fuese a crear órganos, ¿no?, de publicarlo en el BOE. Eso es lo que nos dice la Ley 40. Y luego nos hace una clasificación de los órganos de la Administración General del Estado y nos dice que dependiendo si todos los órganos, todos los miembros del órgano forman parte de un mismo ministerio, será un órgano ministerial. Pero que si los miembros del órgano son de diferentes ministerios, será un órgano interministerial. Y por último, estos artículos de funcionamiento de los órganos colegiados nos hablan de dos figuras, que tienen mucho que ver con lo que serían los conflictos de interés, ¿no? En este caso, la única que voy a mencionar es la abstención, y es que efectivamente, si yo soy empleado público y dentro de mis competencias recibo un asunto que puede ser para mí un conflicto de intereses porque es de mi mejor amiga el procedimiento que yo tengo que tratar, y claro, yo a mi mejor amiga la quiero mucho, ¿no? Entonces ahí o es de una persona con la que tengo enemistad manifiesta, pues ahí yo igual la quiero fastidiar un poco. Bueno, pues hay una lista de cosas en las que dicen que si, de situaciones, mejor dicho, que si va tu madre, si va tu primo, ¿no? Pues que tú te tienes que abstener. Te tienes que abstener de conocer de ese asunto. Bueno, esto es así desde hace mucho tiempo,
La Ley 40 lo que introduce es una causa más de abstención. La nueva, la que no existía antes, es que te tienes que abstener, tienes que dejar de conocer de ese asunto si a la persona que le vas a llevar el procedimiento administrativo es tu pareja es una persona con la que tienes una situación de hecho o asimilable o directamente estáis casados, vamos. Y por último, como conclusión final, para que veáis pues lo más importante que tenemos que destacar de estas actualizaciones tan novedosas que nos trajo la Ley 40 es que gana importancia la figura del secretario, se generalizan las sesiones virtuales y eso trae como finalidad una mejor flexibilidad en las convocatorias y un ahorro en gastos de locomoción, gastos de dieta, etcétera, etcétera. Se abre la vía para poder grabar las sesiones y se flexibiliza el tema de la aprobación del acta. Y ya nada más que decir, sino que muchas gracias a todos. Espero que se os haya hecho corto y que os haya parecido interesante. Y si tenéis ganas de saber más, como siempre os digo, si queréis hacernos alguna pregunta o cualquier consulta, lo que vosotros queráis, pues podéis meteros en la página de Grupo ATU, en oposiciones, y rellenar el formulario o contactar con nosotros a través del teléfono que tenéis aquí en pantalla. Vuelvo a daros las gracias y espero volver a veros el próximo jueves por aquí conectados.